Hola y bienvenidos de nuevo a Figo Talks, eventos sin filtros. Conversaciones reales para eventos reales. Bueno, estamos muy emocionados este día por traerles un nuevo invitado que hemos estado platicando al respecto de los diferentes aspectos que tienen que ver con la industria de los eventos. Nuestra promesa es traerles los mejores profesionales de esta industria para tener conversaciones al respecto de lo que es tener eventos de calidad profesionales y pues aprender en este proceso de lo que se debe hacer bien, lo que no se debe hacer, enseñar a nuestros clientes, a las personas de cómo tomar mejores decisiones, inspirarnos también con toda esta experiencia que hemos estado presentando a lo largo de estos podcasts y aprender también con estas personas que son realmente clave en hacer que tu evento sea especial, ¿no? Entonces, de nuevo, mi nombre es Pablo Figo, estamos presentando desde Bella Luna y Venue en Dallas. Y en esta ocasión invitamos, de hecho, a nuestro productor ejecutivo, nuestro querido Magdiel. Ya desde hace rato lo habíamos estado diciendo, Magdiel, te tienes que sentar por muchas razones, ¿no? Porque hasta que se llegó el momento, exactamente. Muchas gracias también. Pero gracias a ti, Pablo. Vamos a hacer una pequeña introducción de quién es Magdiel. Magdiel Sagastume, fundador de Magdiel Photography and Films, es un estudio especializado en fotografía y video de bodas, dedicado a capturar historias reales con imágenes auténticas, profesionales y llenas de emoción. Aunque Magdiel es fotógrafo principalmente, su empresa también ofrece servicios de videografía, ¿verdad? Correcto. Trabajando con un equipo de videógrafos para cubrir los eventos de manera integral y asegurar que cada momento importante quede documentado desde diferentes perspectivas. Lo que hace especialmente interesante su historia es que en su camino hacia la fotografía comenzó a partir de una experiencia personal muy fuerte. Después de perder casi todas las fotos de su propia boda debido a un robo y no tener respaldos, Magdiel decidió aprender fotografía para asegurarse de que los recuerdos más importantes de su familia estuvieran protegidos. Lo que comenzó como una misión personal se transformó con el tiempo en una carrera profesional. Hoy, más de una década después, Magdiel Photography and Films ha documentado más de 400 bodas. Magdiel, bienvenido a Figo Talks. Gracias, Pablo. Es un privilegio estar aquí. Gracias por la invitación y bueno, vamos a disfrutar de este momento charlando acerca de lo que más nos gusta hacer, ¿no? Claro que sí. La verdad que sí me emociona mucho. Debo reconocer aquí que Magdiel ha sido clave en esta nueva empresa que nos embarcamos juntos al hacer este tipo de podcast, ¿no? Correcto. Magdiel siempre ha tenido mucho entusiasmo y siempre está innovando, creando ideas, además de lo que hace regularmente fotografía. Yo lo veo así como que una persona a la que hay que aprenderle bastante, esto lo digo de manera personal y profesional. Gracias. Es una persona que, al igual que muchos de nosotros aquí, pues viene de historia de trabajo fuerte, de venir de nuestros países, irse abriendo camino y pues realmente posicionarse en este mercado pues que es tan competido, ¿no? Correcto, sí. De una manera que realmente la gente sabe quién es Magdiel. Se me hace muy interesante tu historia. Platícanos un poquito más, como para empezar la conversación, esto del robo. Sí, bueno, si estabas esperando la típica historia, fui a la escuela de fotografía o tuve un mentor y siempre fue mi sueño y que nací con una cámara en la mano, pues esa no es mi historia, honestamente. Jamás me vi haciendo esto. Sí tuve una corta experiencia, quizás unos 4 años trabajando en la producción multimedia, pero de publicidad, el área comercial en Honduras, pero yo no era ni siquiera fotógrafo, videógrafo, nada. Yo era la persona encargada del personal en esa compañía de producción. Entonces, sí desarrollé un gusto por la calidad, el control de calidad era una de las cosas que me tocaba hacer. Entonces, desarrollé un gusto tanto por el video, la fotografía y el diseño gráfico. Pero nunca mis manos tocaron una computadora para hacer un diseño gráfico o editar una foto. En el 2009 nos casamos, mi esposa y yo, Adriana, somos un equipo en esta historia, y tomamos una decisión muy pobre, buscando ahorrarnos dinero para el día de la boda. Hicimos una mala elección en fotografía. Esa fue la parte número 1 de esta aventura. Y la parte número 2 fue que después de entregado el trabajo, que no nos había gustado para nada, pero al menos teníamos memorias, tuvimos una segunda luna de miel viviendo en Honduras, vinimos a Florida, a una segunda luna de miel. Y cuando regresamos allá, cometí el error de que no tenía backups de nada.
Entonces, el mismo día que regresamos, ese mismo día, dos tipos ahí bien amables con una sonrisota en la cara se me acercaron, me pusieron dos pistolas, una a cada lado de mi cabeza. Me forzaron a entrar a la casa, ellos me agarraron fuera de la casa, me forzaron a entrar a la casa y entre las pertenencias se nos robaron la computadora de mi esposa, que era donde estaba todo, aparte del carro y muchas pertenencias, pero ahí se fueron todas las memorias, tanto de la boda como la luna de miel. Wow. No nos quedó nada. Entonces, para no alargarte más la historia, las únicas fotos que tenemos son las fotos de esas personas que aun cuando les dijimos que no llevaran cámaras a la boda, se atrevieron a llevarla y después tuvimos que buscarlo para decir, hey, yo no estuve feliz de que ellos anduvieran con cámara y les hice sus malas caras, Ya. pero le digo con vergüenza, hey, lo que tengas nos sirve, perdimos nuestras fotos. Así es como comenzó esta aventura en la fotografía. Wow, wow, es una historia muy fuerte y, híjole, impresionante. Sí, y la razón principal de entrar en la fotografía, güey, ese fue el problema que nos Sí. orilló a dejar Honduras y regresar aquí, venirnos acá a Estados Unidos. Correcto. Entonces, pero la idea de empezar fotografía no fue otra cosa más que construir las memorias de nuestra familia. Mi esposa ya estaba embarazada con nuestro segundo hija, eh, y pues dije, esto no me vuelve a pasar. Invertimos en equipo de fotografía, invertimos en alguna educación básica en línea y empezamos a tomar fotos para nosotros. Así fue como entramos al mundo de la fotografía. Hoy, 10 años después, como husband and wife team, ya hemos hecho más de 400 bodas, que es lo que principalmente hacemos. Wow. Sí, mira, gracias por compartir tu historia. Realmente uno escucha muchas historias muy interesantes en esta industria y cómo yo creo que la vida te va Sí. ubicando. Sí, Realmente decimos misiones, al final de cuentas, como sin querer tú terminas haciendo algo que es you were meant to be, right? O Sí. hacer, ¿no? Entonces, eso es muy, muy, muy padre, ¿no? Muy interesante. Y sin embargo, pues de ahí, pues ya sigue hacia dónde nos encaminamos, hacia dónde nos vamos, ¿no? Porque me gusta mucho esa parte, preservar, que es el corazón de este servicio. Preservar esos momentos claves, esas imágenes, esos videos que solamente sucedieron una vez Sí. y la única manera de volverlos a vivir es... Sí. Fíjate que en el momento mi molestia con lo que pasó fue más con lo material que perdí, el carro, la computadora, muchas cosas que había llevado aquí a Estados Unidos. Eh, Mi esposa lloraba, pero ella lloraba por las memorias. Claro. En ese momento yo no lo entendí. lo Al entendías. pasar de los años, empezó a dolerme. Empecé a sentir la ausencia de esas memorias. Tengo en mi memoria idea vaga de cómo fue la boda, porque una boda mal planificada es estresada. Poco te Sí. acuerdas al final si lo Correcto. disfrutaste o no, cómo se miraba la decoración y quiénes estaban ahí, honestamente. Entonces, eso nos dio una perspectiva diferente de cuán importante es esto para una pareja, aun cuando ellos no lo saben todavía. Exactamente. De primera mano sabemos lo importante que es y lo mucho que hace falta al no tenerlo, aun cuando la pareja ni siquiera se da cuenta realmente del valor de que esto va a tener en el futuro, 10 años después de casado, 20 años después de casado. Sí. Hey, un día ya no están aquí, los nietos, ¿cuáles son las memorias que quedan para los hijos y los nietos? Correcto, ¿Entiendes? completamente. Sí, son volver a revivir esos momentos. Correcto. Yo lo viví bueno, un par de meses atrás que nos fuimos a visitar la familia y estábamos, entre todas las cosas que hicimos, vimos un video de una quinceañera de hace, no sé, 15 años tal vez. De los primeros videos, obviamente, con cámaras más viejitas y todo esto, y fotografías del evento y todo eso, y realmente te trae tantos Sí. recuerdos, memorias, y en ese momento fue un momento especial Sí. para toda la familia, y yo creo que ese es el corazón, eso es lo que realmente es lo que tú proporcionas como servicio. Ahora, como vamos a hablar un poquito de los dos, aunque tú, como mencioné, te especializas más en la parte de fotografía, pero tienes tu compañía que ofrece los dos servicios, ¿verdad? Ponme esto en perspectiva, ¿qué es una cosa versus la otra, no? Solamente para... Bueno, hoy es muy común pensar de que las dos cosas van juntas, aunque realmente son dos servicios totalmente diferentes, son dos logísticas totalmente diferentes y también son dos visiones artísticas totalmente diferentes. El approach es diferente en cada uno. Pero sí, o sea, soy fotógrafo y soy videógrafo. Mi esposa y yo somos fotógrafos y videógrafos.
el estudio se llama MacDill Photography and Film porque al principio fui yo el que empecé con esto, ella no tenía ningún plan, pero luego ella le entró y le gustó y resultó que es increíble tomando fotos y también video. Entonces, ambos hacemos fotografía y video, pero por una cosa u otra me di a conocer más que como fotógrafo. Pero el 50% de las bodas que hacemos cada año, que en promedio hacemos unas 50 bodas al año, la mitad llevan video. Entonces, yo soy como el lead del proyecto, Correcto. tanto de la fotografía como video, y tengo el equipo de fotografía y el equipo de video trabajando bajo mi dirección, bajo mi creatividad o mi experiencia, por decirlo así. Entonces, pero el signature look de esa fotografía o de ese video lo pongo yo al final de cuentas. Yo me encargo de las cosas principales, pero sí ofrecemos los dos servicios. O sea, asegurarte que la calidad vaya muy ligada, ¿no? Sí. Tanto foto como video para que lo que el cliente reciba pues sea un paquete integral con el mismo Correcto. cuidado, ¿no? Calidad. Porque hay beneficios y hay también cosas no muy buenas el hecho de tener un solo vendor para los dos servicios. Una de las mejores ganancias para el cliente es que tiene que lidiar con un vendor nada más, un solo contrato. Correcto. Y lo otro es que los fotógrafos y los videógrafos somos conocidos por meternos en el camino uno del otro. Sí, lo tengo Fighting for the shot. entre las cosas que quería platicar Entonces, contigo. esa es una de las cosas que se evita. Pero por otro lado, si no tienes cuidado en saber a quién estás contratando, puedes correr con el riesgo de que uno de los dos servicios te lo traten como secundario. Ya. Y quizás el enfoque fue la fotografía, pero ofrecimos el video como add-on, pero no lleva tanto énfasis. Ese no es mi caso, porque en mi caso, como te digo, soy fotógrafo y videógrafo, y yo mismo personalmente, cuando estamos haciendo los dos servicios, yo mismo hago las tomas principales de fotografía y creativas como las de video, mientras el equipo está haciendo el resto. Correcto. Muy bien, entonces recomiendas que, al igual recomiendas a tus clientes que vayan con un servicio integral, o para ti también es igual, ¿no? Para mí es igual. Claro, es more profitable para mí si el Correcto, cliente sí. me contrata para los dos, pero al final de cuentas, te soy sincero, es más relajado y disfruto más el día de la boda si solo estoy haciendo uno. Sea fotografía o video, lo disfruto de igual manera. Ahora, cuando el cliente ya tiene a alguien específico que conoce, que le gusta su trabajo de video, by all means, go with that vendor. Quizás uno de los beneficios que la gente busca obtener cuando contrata un vendor para los servicios es ahorrar en el budget, Ya. lo cual es realístico esperar, ¿ok? Pero si ya te gusta el trabajo de un fotógrafo y quieres que te haga el video nada más, para mí es perfecto. O si ya te gusta el trabajo de otro videógrafo y quieres que yo te haga la fotografía, para mí es perfecto. Yo trabajo con cualquier vendor. Mi filosofía al final del día es que ese día estamos trabajando para el mismo jefe. Entonces yo voy a trabajar con cualquier otro vendor que el cliente haya contratado. Para eso estoy ahí. Correcto. Muy bien. ¿Y cuál es tu experiencia al respecto de, digo, uno sabe en general qué es foto y video Ajá. y el resultado hasta cierto punto, pero te toca que muchas veces las parejas empiezan a buscar, enfocándonos un poco más en boda porque es lo que Ajá. haces más, ¿no? Y ellos no saben realmente en qué se deben de enfocar. ¿En qué se debe enfocar una pareja cuando está buscando servicio de foto y video? Lo primerito es que no te guíes por lo que ves en social media. Ya. No te guíes por lo que ves en social media. Primero, porque las fotografías que compartimos en social media son esas que creemos que se van a hacer virales, que van a coger muchos likes, o las fotos de las que nos sentimos orgullosos. ¡Wow! ¡Qué buena foto hice! Sí. Pero puede que el resto del álbum, el 99% del álbum, se mire, te deje mucho que desear. Eso es lo primero. No te guíes por lo que ves en social media o portafolio, porque incluso en muchos portafolios hoy, sin menosprecio, muchos portafolios están hechos de style shoots. Y un style shoot no es un real wedding. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, mi primera recomendación cuando alguien está buscando fotógrafo es no te guíes por lo que ves en social media. Segundo es, ok, no vamos a guiarnos por lo que está en social media, muéstrame 2 bodas reales. Como cliente, yo le pediría a cualquier fotógrafo o cualquier videógrafo, muéstrame 2 bodas reales. Best case escenario, un día soleado con un sunset, golden hour, beautiful, ¿me entiendes? Que todo salió como se había planeado, en un venue bonito. Y muéstrame worst case escenario. Este es Texas.
Texas te puede tirar un tornado de la nada, te sale un tornado, o una tormenta de granizo, ¿no? Llueve, calor, Sí. tornado. O el venue no es lo que esperabas, o nada de lo que planificaste salió como quería. Entonces, muéstrame 2 bodas. Best case escenario, ¿qué puedo esperar? Worst case escenario, ¿qué puedo esperar? Y tómate el tiempo de ver esa galería completa. Correcto, entender realmente Para mí cuál eso es lo primero. esa visión para Ujú. que puedas llegar más cercano a la expectativa de ese cliente. Sí. Y si estás buscando fotografía y video, igual. Ujú. Pídele bodas reales en video, ¿no? Porque antes de que tomes una decisión, tienes que estar seguro que el trabajo te gusta. Porque los fotógrafos y videógrafos, como cualquier otro vendor, tenemos nuestro propio estilo que hemos desarrollado con el tiempo. Y a veces, el cliente comete el error de contratar al fotógrafo porque alguien lo recomendó, pero en realidad quiere otro estilo. Y de repente a veces me sale, oye, sí, mira, mi estilo va a ser editorial. Un momento, I'm not an editorial photographer. I'm a documentary. Entonces, te mostré mi trabajo. Ujú. Esto es lo que yo hago. Claro, voy a hacer lo mejor para llegar a la expectativa del cliente, pero tú no me contrataste como un editorial photographer. This is what I do. You saw my work. Ujú. Explícame esa parte, digo, tú eres el experto, yo entiendo un poquito, pero para la gente que no entiende tanto, ¿cuáles son los diferentes estilos? ¿Y en qué se basan esos? Lo más dominante son candid, Ujú. que es la pareja que quiere estar presente, vivir el momento sin tener un fotógrafo encima que le esté diciendo qué hacer, sino que solo capturando lo que está pasando. Natural. Es más natural. Personas que les da pena estar frente a la cámara. Ujú. Y el otro es el documentary. Documentary es una combinación de journalistic, Ujú. pero también el fotógrafo tomando control en ciertos puntos específicos, especialmente cuando las cosas están saliendo de control. Ujú. Pero los puntos comunes donde el fotógrafo toma control es parte del getting ready, la sesión de fotos familiares, de grupos y todo eso, y la sesión de fotos de recién casados. El resto del día es candid, básicamente. So, documentary es como una combinación de los dos. Pero hay estilos que son más trendy. Por ejemplo, editorial es uno de ellos. Otro, por ejemplo, podría ser el moody, light and airy o boho, pero que son trends Ujú. que puede que hoy te gusten, Y después ver la foto. pero en 5 años No, después, no, y quizás te guste después cuando reciba la foto, pero 5 años después de casado, 10 años después de casado, ¿por qué decidirme con un light and airy? ¿O por qué hice esto moody style? ¿Me entiendes? sí. En nuestro caso, el approach es documentary y el look, el estilo es colores naturales. Sí, Ya. vibrantes. Sí, colores naturales. O sea, si tu saco y tu traje era azul, no se va a ver teal, no se va a ver Ya. negro o brown. Es azul, se va a ver azul. True to life colors. That's my philosophy. Ujú. Pero con una combinación específica de la luz, lo que haya disponible como luz, como las luces que nosotros siempre traemos. Entonces, lleva un poquito más de trabajo, pero es el estilo que hemos desarrollado. Ujú. Sí, wow. Pero entonces esas son las capas que uno no conoce de este mundo de la fotografía. Uno ve, está tomando fotografías, ¿no? Vamos a Sí. lo mismo. Sí. Vamos a la cuestión del valor, lo que hemos estado platicando en estos episodios, eso que hace un fotógrafo bueno de uno no tan bueno, ¿no? Sí. Por no llamarles malos, que sí hay muy malos. Pero es todo eso, o sea, realmente Sí. ese es manejo de luz, manejo de, bueno, todo lo Sí. que nos has comentado, ¿no? Lo que a mí me gusta más del estilo que elegimos desarrollar en Documentary Style es que es una combinación de los dos. No creo que una persona deba irse por uno o tener el planteamiento de me voy con esto o me voy con lo otro, si en Documentary Style prácticamente tienes un poquito de los dos. Y Correcto. claro, dependiendo de la experiencia del fotógrafo, vas a ver leer el room, read the room, right? Exacto. So, para saber qué va más con esa persona. Una de las cosas que me fascina hacer siempre es el engagement session con una pareja. No tanto porque quiero vender el paquete. Al final de cuentas, un engagement session add-on es mínimo lo que se cobra. Correcto. Pero la experiencia es valiosa porque tengo la oportunidad de trabajar con esa pareja antes de la boda Sí. y el día de la boda ya no somos extraños. Ya conocí la dinámica
que si él Ya está 2 sabes qué pies más altos esperar. que ella, es una dinámica Exacto. diferente, o que si ella es más alta que él, que si ella tiene un lado favorito, o cuál es la dinámica de ellos dos como pareja. Puede ser un poquito goofy, puede ser un poquito más elegante, más serio, Ya, puede que le guste más lo posado, o puede que le guste más lo cándido. En la sesión de fotos, ahí realmente se saca mucho y se vuelve como un rehearsal para el día de la boda. Llegamos al día de la boda, mi esposa y yo, ya no somos un extraño y ya la pareja ya sabe qué esperar de nosotros. correcto. Sí. Wow, muy interesante ese punto también. Y te iba a preguntar, entonces, nada más como para reforzar ese punto, ¿cuáles son esas diferentes componentes de la fotografía desde el engagement? ¿Qué más? ¿Qué son? ¿Qué es por lo general esos bloques que la gente puede contratar o puede tener Pues en su... el más común es la cobertura del día de la boda con un cierto máximo de horas Mm, del día, con una sesión de engagement o save the date, le llaman otros. Usualmente se utilizan para las invitaciones, para el website, e incluso para imprimir en grande y tener parte de la decoración el día del evento. Esa es la combinación más común. Pero también se ha vuelto muy popular en estos días, por ejemplo, el bridal session. Muchas personas no saben qué es el bridal session. El bridal session no es más que una sesión de fotos de novia antes de la boda. Y se busca sacar ventaja de varias cosas que suceden antes de la boda, como la make-up probablemente incluyó un make-up trial para la novia. Okay. El venue, la mayoría de ellos te ofrecen una ventana de 2 a 3 horas para una sesión de fotos en el venue. Si ya tienes listo el vestido, solo es de chequear la disponibilidad de fotógrafo. ¿Y por qué no agregar una sesión de novia? La haces ese día y el día de tu boda estás completamente relajada ya. porque ya hiciste todas tus portraits de novia. Eso es Eso se ha vuelto muy popular estos días. muy buena Sí, idea, ¿no? Es sí. la primera vez que lo escucho, la verdad. Sí, Sí, y bueno, y luego ya el día de la boda ya es la cobertura que hayas elegido, según la colección que hayas elegido. La más común son 8 horas, es como el promedio. Pero ya cuando se trata de bodas hispanas y bodas asiáticas o indias, que hacemos mucho, generalmente tiende a ser más de 8 horas. Bodas tradicionales americanas suelen ser 6 a 8 horas. Ya todo depende de qué es lo que la persona está planeando. Eso es por la parte cultural y de la fiesta también. Sí, 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 sí. La duración del evento y también componentes culturales, ¿no? De que son Sí, diferentes. sí, sí, porque hay bodas donde hay muchas celebraciones durante el día, muchas ceremonias, muchos rituales, mientras que en una ceremonia tradicional americana es el getting ready, es la ceremonia, sesión de fotos familiares, bailes especiales y DJ, Y adiós. bring it on. Ya, así estuvo. Sí, y fíjate, es muy importante entender la parte cultural y esos diferencias, ¿no? Y Sí, eso también es, hablando de lo mismo de la profesionalización, como si es importante tomarte el tiempo de entender eso, porque al final de cuentas le vas a dar esos servicios y ese plus a tus clientes. correcto. Y aunado a la parte de planeación, tomaste este punto y yo iba a pasar justamente a la parte de la planeación y la coordinación, que es un tema siempre crítico. Ajá. Hemos platicado con Planner ya, con DJs y con otros vendors y siempre el fotógrafo sale en esas conversaciones. Siempre sale para bien, por lo general, pero también algunas veces no. A veces sale pintado. Sale pintadito por ahí Sí, sí, sí. en tu tierra. Pláticame un poco más de qué es esta coordinación que es tan importante también que debe tener un fotógrafo, un videógrafo con el resto del equipo, ¿no? Sí. De un evento. Es un punto nervioso, por decirlo así. Es una de las primeras preguntas que hago cuando estamos haciendo el free wedding consultation con la pareja después de recibir el lead. ¿Están trabajando con un planner? Si no, ¿lo están considerando? O si ya están avanzados en la planeación, están por lo menos trabajando con un coordinador o considerando un coordinador. Y la primera respuesta es, no, yo lo puedo hacer todo, ¿para qué no necesitaría? Y la mayoría de la gente te da esa respuesta porque en realidad no sabe y te abre una puerta para que tú le puedas explicar un poco. Pero para nosotros, y creo que para cualquier otro vendor, es una garantía que haya una planeadora o al menos una coordinadora. No una coordinadora del venue sin agravar lo presente, Pablo, sé que haces un muy buen trabajo, pero el coordinador del venue trabaja para el venue, no trabaja para la pareja. Correcto. Entonces, cuando me dice que tienen un coordinador, esa es mi siguiente pregunta. ¿Es un coordinador del venue que venía incluido en el paquete o un coordinador que contrataste? Porque es muy diferente. Entonces, y la experiencia va a ser muy diferente. Entonces,
mi acercamiento siempre es tratar de explicarle al cliente el por qué necesita un planner, ¿no? Pero luego que ya estamos bajo contrato, sea que el cliente decidió tener un planner o no, no determina si hago booking con esa persona o no. Aunque las relaciones románticas van both ways, right? Ya. Puede que no seas tú, puede que sea yo, no seas tú. Entonces, tiene que ser un buen fit, Ujú. ¿ok? Pero no necesariamente es un deal breaker para nosotros, si lo hay o no. Porque a veces son bodas pequeñas que de repente no necesitan un planner, honestamente. A veces el DJ hace un buen trabajo ayudándole a organizar, o como fotógrafo también colaboramos a desarrollar un timeline, siempre y cuando tengan una persona que se va a encargar. ¿Me explico? Cuando la novia es la que se va a encargar de todo, ese sí es un red flag para mí. Porque el día de la boda, las probabilidades de que se convierta en una bridezilla son bien altos. Ujú. Por tanto estrés, presión, tanto Correcto. problemas, porque no existe tal cosa como una boda perfecta. No. Siempre algo sale fuera de lo Sí, planeado. sí, sí. Sí. Y pues ya durante ese tiempo, antes de que se llegue la boda, tenemos por lo menos unas 2 reuniones con el cliente. Alguien me dice, tienes demasiado tiempo. A esto me dedico, eso es lo que hago y mi función principal es traer soluciones, no problemas. Correcto. Sí. Sí, yo lo que veo en esta parte, como lo comentas, la planeación es muy importante porque, y lo comentaste un poco al inicio también, tiene que haber una coordinación de todos los elementos, ¿verdad? O sea, hay una agenda, un programa, porque tú lo que estás haciendo es capturando esos momentos Sí, en el momento que debe ser, sí, ¿verdad? sí. Porque si no hay si no hay un plan adecuado, entonces todo el mundo está como tratando de hacer su trabajo lo mejor posible, pero ahí es donde entra todos esos conflictos de chocas con el videógrafo porque justamente no hubo una coordinación, Sí. no hubo una planeación, o no sabes qué sigue y de Por el tiempo repente, limitado. o el DJ manda a cortar el pastel y no era el momento de cortar el pastel, ¿sí o no? Sí, o el tiempo que se puso no era realístico, Ujú. porque hay cosas que en la vida real te toman 5 minutos hacerla, pero el día de la boda te toman 30. Ujú. O hay cosas que en la vida real se siente como que toman 30 minutos para que sucedan, pero en el día de la boda se te van así en 5 minutos, 5 segundos Rápidamente. y todo puede cambiar. Entonces, para mí el trabajo de la planner no es, usualmente las parejas lo ven como un gasto. Ujú. Y sabes que lo primero que yo me he dado cuenta de los buenos planners, porque lo hay de todo, ¿no? Claro, claro. Lo primero que me he dado cuenta más bien es que Ujú. ese planner que te va a costar unos cuantos miles, te va a terminar ahorrando mucho más miles que los que le vas a pagar al planner. Primero porque tú al planner le dices, eh, tengo $50,000 para esta boda y esto es lo que quiero. El planner te va a decir, ¿estás soñando mucho? ¿O sabes qué? Más bien tienes mucho. Sí, O sea, el planner te pone en el lugar correcto. exacto. Puede que tú le digas al planner, mira, aquí está mi presupuesto, quiero Magdiel Photography. Y la planner te diga, mira, me encanta trabajar con Magdiel Photography, pero el presupuesto que tú tienes es para no es para Magdiel. ¿Sí me explico? Correcto. Entonces yo te consigo un fotógrafo similar, quizás con menos experiencia o con menos demanda, pero también bueno. Las planners hacen todo eso. Entonces al final de cuentas es un valor agregado que el cliente no ve de entrada, sino que lo ve al final. Ujú. Correcto. Sí. Sí, ¿no? Completamente de acuerdo. Eso, tener esa inversión es, lo dijimos en la vez pasada cuando platicamos con la Planner, es un peace of mind. O sea, es la paz que te va a dar el tener una persona que va a estar checando que tu evento realmente sea alineado a las expectativas que tienes a tu presupuesto, ¿no? Sí. Y El beneficio más grande que yo le veo en el día de la fiesta no es tanto mantener todo en control, sino que, ah, mira, cuando no hay una planner y que las cosas no están saliendo como se planificaron, nadie va a ir a preguntarle al groom. sí, Todo mundo va a ir a preguntarle a la novia. Y la novia está en medio del make-up, en medio del pelo, y le están preguntando, ¿esto dónde va? ¿Y esto dónde viene? Fulano no ha llegado, ¿me entiendes? sí. Entonces, todos los problemas van a pegar a la novia. Entonces, para mí, la persona que más gana a la hora de tener un planner es la novia, Ujú. porque logra disfrutar su día, si consigue un buen Sí, planner. completamente de acuerdo. Sí, sí, lo he visto, lo he vivido, ¿no? Gracias por compartir eso. Por favor, lo hemos dicho, consideren un buen planner Eh, para su evento. Am, Voy a pasar al tema de un poquito de hablar controversias y las cosas que suceden en el día no a me día, provoque, ¿verdad? Pablo. No, ¿verdad? No, sí.
es lo que quiero, que salga aquí sin filtros, lo que hemos estado platicando. Y el primero va conmigo, los venues, ¿verdad? Tú me has platicado de repente historias que se me hacen interesantes, ¿no? Cada venue trabajamos diferente. Sí. Pero ¿cuáles son las complicaciones que luego encuentras en los venues que te hacen que tu trabajo no sea lo que quisieras que fuera, ¿no? Fíjate que con los venues es algo bien peculiar. Con la mayoría trabajas bien. Con la mayoría trabajas bien. Pero nunca falta el venue de los mom and pop venue que le dicen, que son manejados por sus dueños, que la mayoría se trabaja muy bien con ellos, pero nunca falta la persona, dueño de venue, que está ahí para controlar el evento. ¿Sí me explico? Sí. Eso nunca falta y sobrepasan, si hay una planner, si hay una coordinadora, a sus reglas. No, aquí las cosas se hacen así, aquí las cosas se hacen así. Primero se firmó un contrato. Claro. Ese lugar está rentado. Se firmó un contrato. Y si no está especificado en el contrato esos boundaries que estás queriendo imponer a última hora, estás fuera de lugar. Esa es una de las cosas. Pero la otra también que he visto, y esta me ha sucedido a mí en persona y me ha tocado a veces también agarrar bodas de último minuto porque tuvieron que dejar ir al fotógrafo. Venues que no aclaran desde un principio al cliente, todos sus vendors necesitan liability, necesitan insurance. Ya. Entonces, de repente me ha llegado una novia que me dice, oye, Matiel, ¿estás disponible para tal fecha? 3 semanas antes de la boda. Wow. ¿Por qué buscas un fotógrafo a esta hora? No, es que ya tenía el fotógrafo, pero el venue, resulta que el venue pide insurance y el fotógrafo no tiene. ¿Y desde cuándo el venue te dijo eso? No, me lo acaba de decir. Para mí es responsabilidad del venue. Claro. Para mí es responsabilidad del venue. ¿Me entiendes? Porque tienes que ser claro, tú como dueño de venue lo sabes, tienes que ser claro cuáles son tus políticas. Sí. Tus políticas. Y no puedes venir a decirle a un cliente, tu fotógrafo, ¿dónde está el liability de tu fotógrafo una semana antes de la boda? Tú no puedes hacer eso. Esos son los aspectos más comunes que me encuentro a veces con venue. Y el tercero, que es bastante común, es el groom suite. Siempre es un storage mal mantenido, pintado de negro, pequeño, y a veces ni siquiera lo hay. Ya. Entonces, Somos la excepción, ¿eh? en eso te doy el crédito, de verdad que sí. Sí les doy el crédito, muy bonito. Si no han venido a ver la luna, tienen que venir a checar. El bride suite y el groom suite es de primera, ¿no? Gracias, ¿no? Todo con amor y con el respeto y con la calidad que se merecen los clientes, ¿no? Claro. Pero regresando a esa parte, sí es cierto, eso es verdad, es mucha responsabilidad y o sea, siempre hemos hablado, transparencia es clave, ¿no? Desde un principio, por parte del venue, sí, decirle las reglas claras. La parte de la aseguranza ahorita y yo sí se les digo a todos mis clientes que vienen aquí, independientemente de que no sabemos todavía qué servicios vayan a contratar. De hecho, ya hay aseguranza al día de tu evento, ¿no? Ajá. Como cliente directo, si muchos de tus vendors no van a tener aseguranza, hay seguro que puedes comprar con compañías especializadas del día de tu evento, Day of Event Insurance, que cubre liability, puede cubrir cancelaciones y una serie de cosas para proteger esa inversión que es muy importante, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, gracias por reforzar ese punto. Otro punto de controversia que tenemos aquí, iluminación. Yo sé también y he escuchado cuestiones de, híjole, es que la iluminación, digo, yo tengo una parte artística, me encanta la creatividad y para mí una buena fotografía es clave, ¿no? También porque muestras realmente una historia. Y muchas veces la iluminación, buena o mala, te puede arruinar una buena foto, ¿no? Sí. Entonces, digo, estamos hablando de iluminación, tal vez que sea hablando ya así como de otros servicios. Un DJ que trae luces de todos colores. ¿Cómo se debe manejar esa parte de la iluminación cuando tú estás haciendo tu trabajo? Bueno, lo primero es que como fotógrafos tienes que tener la experiencia para trabajar en cualquier condición de luz que hay disponible, ¿no? Mi acercamiento hay 2 momentos específicos en los que yo espero tener el control de la luz. Y generalmente es con el venue, pero principalmente más con el DJ, ¿ok? Ceremonia. Por ejemplo, tú tienes aquí un set muy bonito para ceremonia, me encanta, y me encanta esa chimenea, la luz que tienes ahí. Eso es un toque bastante realístico, ¿ok? Pero también sé que tienes unas luces que son las que utilizas para poner en las paredes, no sé cómo le llamas a esas luces. Las uplights. Las uplights, ok.
esas luces generalmente son más fuertes que los flashes que andan cargando los fotógrafos o las luces de los videógrafos. Entonces, esas luces sobreexponen, el color que tengan contamina todo el ambiente. Entonces, yo sé que las van a ver en los salones y en los venues van a ver, sea que las puso el DJ o las tenga el venue. Correcto. Pero hay dos momentos donde yo quiero tener control. La ceremonia. En ninguna ceremonia yo pretendo estar disparando flashes porque es bastante, a menos que sea de noche, es bastante obvio, ¿ok? Sí. Entonces, durante la ceremonia hay un acercamiento siempre al DJ. Oye, no me ponga luces de colores en la ceremonia. Si vas a poner que sean del ambiente, sean Natural warm, yes, que se mire natural y la intensidad que sea baja para que se vea ambiente. Así no tenemos nosotros que usar flashes y poner luces porque también es complicado. Y la otra es en la noche durante los bailes especiales. Pero yo sé que el día está ahí para poner la fiesta, para poner el ambiente y quizás es lo único que la gente va a recordar esa noche, qué tan buena estuvo la fiesta. Correcto. Tiene que ser un buen DJ. Pero en ese momentito, los bailes especiales, le digo, siempre me acerco al DJ ¿me podrías hacer un favor? Solo tengo una cosa que pedirte. No me le pongas luz de color al vestido. Ya. No quiero ver un spot purple, verde, ¿me entiendes? En el vestido. Es más, si no es problema, tira las luces hacia arriba o apágalas. Dame ese momento para tener el control. El resto de la noche, yo sigo lo que tú hagas. Pero esos dos momentos son específicos donde quiero tener control. Porque la iluminación lo es todo en fotografía y en video. Exacto. Sin luz no hay fotografía. Ya. Sí. Sí, no, la verdad que sí. Y sí me ha tocado ver, pues de repente como son muchos aspectos y muchas cuestiones técnicas que interfieren en el resultado final, en este caso fotografía y video. Y sí, yo como dueño de salones sí estoy muy al pendiente de que sí se respete esa parte, ¿no? Yo creo Que que es 9 necesario, de ¿no? cada 10 DJs en general, Lo ellos hacen. entienden, saben trabajar en equipo. Una de las cosas difíciles en la industria de la boda, y creo que especialmente en nuestra cultura hispana, se nos hace bien difícil entender que estamos contratados por la misma persona y que esa persona es nuestro jefe. Estamos trabajando para esa persona esa noche y que tenemos que trabajar como equipo, aunque sea mi contrato separado, tu contrato es separado, el DJ contrato separado. Al final de cuentas, estamos trabajando para la misma persona. Correcto. Y puede que yo te arruine tu trabajo o que tú me lo arruines a mí. Sí. Entonces, no hay necesidad, honestamente, trabajar en equipo. Nos vemos beneficiados todos porque al final de cuentas el cliente tiene una buena experiencia con todos nosotros, tiene un buen resultado y nosotros expandemos nuestro network trabajando en equipo con otros. Correcto. Sí, y ese punto lo tocamos un poco en nuestro episodio anterior con los DJs y digo, tuvimos la fortuna de tener un par de DJs que son muy profesionales y ellos comprenden perfectamente esa parte, por lo general, como dices, sí lo entienden, ¿no? Pero sí, muchas veces entra la parte del ego, ¿no? Y es que yo vengo aquí a mostrar Siempre mis hay alguien. servicios y muchas veces un DJ dice, ¿no? ¿Por qué si yo quiero mostrar toda esta tecnología que tengo? Y no entienden que el cliente es o sea, es Sí. el que debe de tener la prioridad y no uno como profesional, ¿no? No estoy aquí yo haciendo mi marketing para mí. Lo hemos platicado, ¿no? Realmente el trabajo se nota en cada aspecto, ¿no? Sí, siempre hay uno con el que no puedes trabajar. Ya. A mí me ha tocado, y cuando he tenido mala experiencia con un vendor específico, antes de contratar, o sea, por ejemplo, DJs. Ujú. Tengo mi lista negra. También. Sí, yo creo que todos tenemos una lista negra. Sí. No es pública, no la voy a publicar, ¿Qué pero tal tengo si mi la lista negra. publicamos? Pero si tú, no. Pero si tú vienes y tú eres un prospecto cliente, ¿no? Sí. Entonces, yo te voy a preguntar con qué día estás trabajando. Claro. ¿Me entiendes? Y si aparece ahí el nombre de lo que yo tengo, lo siento, pero no puedo trabajar Sí. con tus vendors. Si ya lo contrataste, no puedo trabajar con tus vendors. Y a veces, en 2 ocasiones me tocó ya incluso soltar 2 clientes que ya habían firmado contrato y decirles, ¿sabes qué? Yo no puedo trabajar con tu DJ. No puedo, ya lo hemos intentado en 3 ocasiones con este DJ específico, no puedo trabajar con él. Y a veces otros vendors también. Entonces, claro, a veces el cliente pregunta porque, mira, simplemente es una cuestión de profesionalismo, no puedo. Te conviene más contratar a otro fotógrafo y devolverle su dinero. Me ha tocado en un par de ocasiones porque, al final de cuentas, se hace un conflicto el día del evento, no haces bien tu trabajo tú, el cliente te queda viendo mal, la gente nota los conflictos también, porque a veces es una de las cosas que uno no tiene en cuenta. La gente lo está viendo a uno. Correcto. ¿Explico? Entonces,
Pero con la mayoría de gente se trabaja bien. Pero sí, donde he visto más situaciones así siempre ha sido en nuestra industria hispana. Ahí donde me he encontrado con más situaciones así. Entonces, para ti, ¿se puede decir que uno de tus bottlenecks o tus puntos ahí difíciles son la parte del DJ, o tienes algún otro, no sé, vendor que te situación Con el DJ, como de reto, ¿no? con el DJ suele suceder más a menudo, no porque los DJs sean problemáticos, sino que es que el DJ para mí probablemente es el vendor más importante de la noche. Sí, lo hemos platicado. A manera de experiencia. Correcto. Entonces, el DJ va a estar presente toda la noche en todo lo que haces. Entonces, generalmente a veces sucede con un DJ, pero no necesariamente es que los DJs son problema, porque no es eso lo que quiero decir. A veces es simplemente con el equipo de decoración. El año pasado hice una boda en un venue grande aquí del Metroplex, un venue muy bonito que es para 500 o 600 personas. Ok, la decoración quedó espectacular. Pero el toque final de esa decoración fue que la compañía de decoración dejó un spotlight como a la altura, como una altura de 8 pies, apuntando hacia el stage donde va a estar la pareja sentada, una boda asiática, hacia donde está. Entonces, todo el mundo que pasaba en ese ángulo de la luz, se creaba la sombra allá. Se creaba la sombra. Entonces, el equipo hizo la decoración, pero se fue. Wow. Ya no había quien contactar, busqué un número porque estaba no solamente, era una luz azul. Arruinaba todo lo de fotografía y video. Ya no pude nadie contactar. Me tomé el atrevimiento de desconectarla. Pues, sí. Nadie se dio ¿Qué cuenta, más haces? honestamente. A veces es con otro vendor, pero generalmente es porque el DJ es uno de los vendors más importantes, y si no, quizás el más importante en cuanto a la experiencia que los invitados de la boda van a recordar. Correcto. Porque tú ocupas un buen fotógrafo para recordar tu boda después de que pasó. Ya. Porque muchas cosas de lo que está pasando el día de tu boda, tú ni siquiera estás viendo, porque la novia está batallando con el pelo por el peinado, el maquillaje, se gasta horas allá. Muchas cosas no está presente. Cuando andan haciendo aquí la sesión de fotos, hay cosas que están pasando en la recepción o en el cóctel hour que no las vivió. Y a través de la foto vuelve a revivir muchas cosas. Eso es para la pareja. Pero el día de la boda, la gente va a hablar de qué tan buena fue la fiesta, no qué tan buena la comida, sino qué tan buena fue la fiesta. Y ahí es el DJ es realmente el que ocupa la responsabilidad número uno en ese sentido. Correcto, sí. Sí, no, tienes toda la razón. Continuando con puntos, hablamos que nos gusta en estos podcasts también dar perspectiva y conocimiento para que otros profesionales pues vayan capacitándose mejor y se vayan profesionalizando. Desde el punto de vista de los venues, lo que a mí me toca en particular, si me permites dar, y no contigo, la verdad, porque no porque eres tú y porque estás aquí, yo te lo puedo decir de frente porque tenemos la confianza, pero a nosotros, ¿con qué batallamos con un fotógrafo en el salón? Muchos de ellos son súper desorganizados, te dejan los equipos por todos lados, no se preocupan Visible. dónde está posicionado, la gente, incluso peligroso porque la gente o se tropiezan o sea, no ubican las cosas como deben de ser, dejan sus equipos regados por todos lados, no les importa el look, ¿no? De algo tan bonito. Entonces, en 5 minutos te arruinamos tu decoración. En 5 minutos me cambió la decoración del fotógrafo a un montón de bolsas negras, de cámaras, de una serie de cosas. Los light stands, todo. ¿Qué me dices de eso? ¿Es verdad o no? Sí, es verdad. Es verdad. O sea, yo creo que en toda la boda lo vas a ver. Siempre va a haber un vendor que dejó algo del equipo. Porque todos, o sea, lastimosamente no todos los venues tienen el espacio para albergar todo el equipo que se necesita para una producción de una boda. Correcto. ¿Ok? Entonces, a veces no hay lugar donde poner nuestro equipo. A veces no hay lugar donde esconder las cosas, las bolsas y las cosas que llevamos, ¿no? Entonces es normal en una boda ver un wagon, un carrito por aquí, otra bolsa negra por allá. Pasa muy común, pero generalmente sucede más con los fotógrafos y con los videógrafos. Te soy honesto, eso es más común de lo que la gente cree. Ya. En mi caso siempre estoy buscando, si no hay un lugar, a veces el venue tiene un lugar dedicado para eso, pero si no lo hay, siempre voy a buscar una esquina alejada de la vista de todo el mundo, porque necesito estar yendo y viniendo a mi equipo, que necesito cambiar un lente, que necesito cambiar baterías, que la luz ya se descargó. Necesito tener el equipo accesible. Pero accesible no significa ponerlo a la par del suite table
Eso, ¿no? Sí me ha tocado, te lo juro. O sea, de repente yo, ¿y qué está haciendo la bolsa enseguida de la Sushi Hard Table? Sí, sí, a veces, o a veces, como te dijera, eh, simplemente es cuestión de sentido común. Sí, sentido común. Y yo creo que sí, mi sugerencia sería, digo, como te digo, no tú, porque yo veo que haces lo mejor posible, yo lo veo, ¿no? Pero sí me ha tocado, y lo quise tocar el tema porque si de repente nos toca, o sea, hay que a lo mejor pedir un espacio, a lo mejor solicitar una mesa, algo especial donde poner todo junto. También es parte de planeación Sí, anterior al evento, ¿no? Que sí, si ya sabes que ese venue no tiene, pues que pues se preparen un poco más, tener una estación de trabajo, se podría decir, sí, una mesa asignada, con un mantel, no lo sé, pero que sea así como sí. lo menos posible. Yo sé que es, como dices tú, es imposible que todo esté así en un solo lugar, sobre todo porque sí, entiendo, hay mucho equipo, hay mucha producción, sobre todo en un buen trabajo de fotografía, Sí. es mucho trabajo. Yo creo que el fotógrafo es uno de esos principales vendors que le puede arruinar el timeline a una Sí, planner. sí, exacto. La planner trabaja muy de la mano con el DJ y con el fotógrafo. Sí, El día de la boda es un trío ajá, inseparable sí, que tienen que estar en constante comunicación. Y cualquiera de los dos le arruina un timeline a una planner, especialmente cuando el fotógrafo es un poco divo, por decir así, no, yo ocupo 35 minutos o 45 minutos para hacer las fotos y el timeline sigue corriendo. Si a mí solo me dieron 10 minutos, I'm gonna work with 10 minutes. ya, Y te voy a dar lo mejor que puedo en 10 minutos. Pero si ese es tu timeline, te lo voy a respetar. correcto, Claro, siempre voy a empujar los límites, siempre voy a decir, hey, ¿me das 5 minutos más? ya. Sí, me explico, pero con Porque sabes lo que se comunicación. necesita. Comunicación. No me voy a llevar la pareja a una milla lejos del venue y Ujú. la planner está que para dónde se ¿Dónde fueron está? estos. El problema es que cuando los invitados notan la ausencia de la pareja, muchos invitados empiezan a irse. Sí, sí. Sí. Entonces, lo mismo, volvemos al mismo punto. Yo creo que la fórmula ideal o perfecta para ser un buen vendor es trabajar en equipo. Sí, Porque aprendes de todos los vendors, aprendes. Aprender la función específica y la responsabilidad específica de cada vendor te ayuda a ti a ser consciente con el trabajo también de ese vendor y facilitarlo en vez de complicarlo. ¿Me correcto. explico? Y cuando tú das, eso es lo que recibes también. Ujú. Sí, completamente de acuerdo. Y otro punto que me toca ver y también tratando de buscar algo de aprendizaje es estar al pendiente de cuáles son esos puntos importantes que tienen que capturar, ¿no? Digo, a mí me ha tocado de nuevo, sin filtros voy a hablarlo, pero sin decir nombres, en estos diferentes niveles de profesionalización que existen, ¿no? O sea, quienes llegan tarde, incluso me ha tocado fotógrafos que no son recomendados por mí, porque eso no Ajá. me pasaría a mí, porque yo recomiendo gente buena, este, que ya está la presentación de los novios y el fotógrafo no estaba allí en el momento. Entonces, wow, sí, así de que, y el fotógrafo, y resulta que el fotógrafo se paró a comerse unos tacos, ¿no? O sea, eso es parte de planeación también, ¿no? O está más entretenido con el buffet que está capturando un momento que es Con las especial. boquitas. Sí, exactamente. Entonces yo la parte que eh, digo, cada quien, ¿no? Y los clientes muchas veces planean esa parte también en su agenda, ¿no? O sea, el Sí. momento de la cena de los vendors y toda esa parte, pero como fotógrafo profesional, Fíjate que una de las cosas que a mí me facilita muchísimo lo que hago en cuanto a brindarle al cliente una experiencia inolvidable es mi esposa, Adriana. Trabajamos como equipo, husband and wife. Una de las cosas que a mí me ayuda muchísimo es que ella es proactiva en este tipo de cosas. Yo no voy a descuidar lo que está pasando aquí con mi cliente por ir a averiguar cómo va a ser lo de la cena o dónde voy a ir a comer. sí, ¿Me explico? correcto, O si me tengo que servir o si nos van a servir. ¿Me entiendes? No me voy a descuidar acá. exacto, Por contrato tengo un break y está escrito en el contrato un break de 30 minutos. Pero tampoco voy a dictar cuándo me tomo el break. ya, Lo coordino con la planner, lo coordino, y entonces mi esposa se encarga de todo eso detrás de cortinas. La gente generalmente me ve a mí, Magdiel, ujú, porque mi esposa le gusta estar detrás de cámara, pero enfrente de la cámara es difícil ponerla, ya, especialmente si es video, es muy difícil. Entonces, pero ella es la que realmente está cerca de la novia y de la planner todo el día. Eso me facilita muchísimo. Al final de cuentas lo veo en los reviews, porque cuando me hacen reviews,
La mayoría están hablando de Adriana, no de las fotografías que Magdiel hizo, sino de la experiencia que tuvieron con Adriana. Porque, como te digo, nuestro enfoque generalmente es, y esto vino de un review de un cliente. No se me olvide esa clienta, se llama Marisol, dijo, Magdiel made my day easy to enjoy and hard to forget. Y se volvió mi moro. ¿Me entiendes? Se volvió nuestro moro. Entonces, nuestro enfoque el día de la boda es que tú lo disfrutes. Correcto. Como pareja, que ustedes lo disfruten. Y nuestra responsabilidad es que sea inolvidable, que lo revivan cada vez que abran ese álbum. Ese es nuestro. Y como pareja se nos hace, como te digo, se nos hace fácil porque generalmente, y esto es innegable, es mucho más cómodo para cualquier novia un fotógrafo femenino a su lado. Sí. Una fotógrafa. Es mucho más cómodo, eso es innegable. Independientemente de la cultura que sea, siempre vas a disfrutar más con una fotógrafa a tu lado que te está haciendo la sombra. Aquí un hombre ande todo el día encima de ti en el bride room, donde no pueden tener ni siquiera un momento de confianza, por decirlo así, ¿no? Entonces, en ese sentido, la dinámica que tenemos, mi esposa es la que se encarga de la novia y de la experiencia que la novia tiene durante el día. Ya. Pues qué bueno que tengas a alguien de apoyo así. Sí, Sí. es un privilegio. Sí lo veo. Yo creo que es un binomio perfecto Ajá. lo que tienen ustedes porque, y también yo lo veo, digo, tú tienes un ojo crítico artístico, a mí me gusta, yo veo tus fotos, veo tu material, tú capturas muy bien muchas veces ese lado, el lado femenino, se podría decir, de arte, de pose, de muchas cosas finas, ¿no? Que no cualquier fotógrafo lo tiene, y muchos de los fotógrafos hombres les falta mucho trabajar esa parte que yo creo que es importante, el detalle, el llegar y capturar las cosas que son realmente importantes, que te comunican esa historia, ¿no? Completa. Y muchas veces la mujer tiene más ese ojo de Sí. Y a veces, sensible, ¿no? Se podría sí, decir. sí, fíjate que a veces me sucede de que dejo a mi esposa con la novia, ¿no? Que se encargue de las fotos. Mi dinámica es, I gotta have control. I'm a control freak. Entonces yo quiero ir a hacer las fotos principales, pero luego llego y veo lo que ella hizo y digo, está mejor que lo que yo hubiese hecho. Entonces simplemente Esa me parte salgo. que te digo. Sí, eso me sale. Entonces me salgo del room, ¿no? Pero otra situación también es, Pablo, por ejemplo, una de las cosas que me gusta valorar es eh, el día de la boda, la novia invierte muchísimo tiempo, no solamente escogiendo quién va a ser su estilista de pelo y quién va a ser su maquillista, sino sentada ahí en esa silla preparándose, ¿no? Entonces, lo que menos quiero es que falten esas fotografías de ese toque, como te dijera, que resalta la belleza de la novia. ¿Me Correcto. explico? Sí. Y a veces, para mí como hombre es difícil capturar esos momentos porque de repente tengo que acercarme mucho. Noto, hay novias que son tímidas, penosas, no quieres que invada su espacio y hay que respetarlo. Una de mis filosofías es no ponerle un dedo encima a una novia, ¿no? Entonces, a mi esposa eso se le hace mucho más fácil. O a veces lo hago yo porque mi esposa está ahí dirigiendo a la novia, que si el pelo, que se coloca, porque a veces el escote es bastante pronunciado, pero es el diseño del vestido, es lo que la novia quiere. Y si la novia lo escogió, tú quieres que se vea la foto, como te dijera, la preparación que ella hizo, ¿no? Cuál fue el estilo del pelo, cuál fue el vestido y todas esas cosas, las joyas que elige. Las joyas juegan una función muy principal, Sí. muy importante, entonces hay que asegurarse de tener los close-up. Pero para mí como hombre, hay cierta limitante dependiendo quién es la novia, especialmente cuando son bodas multiculturales. Hay bodas Sí. que hacemos donde no puedo entrar a ese salón hasta que hasta que las mujeres que están ahí se pongan Su velo. su cobertura de pelo. Mientras no puedo entrar, mi esposa sí puede estar ahí y Ya. está capturando momentos que yo no puedo capturar. ¿Sí me Correcto. explico? Entonces, Sí. es una dinámica de husband and wife que a nosotros nos ha funcionado muy bien. No digo que es única porque conozco muchos equipos de esposo y esposa, pero sí nos ha funcionado muy bien en ese sentido. Clientes felices con resultados que van a valorar todo el resto de su vida. Sí. Qué bueno que pongas atención a esos detalles que son los que hacen la gran diferencia realmente cuando el cliente tiene sus fotografías subidas y dice, wow, Sí, esto es lo que estaba esperando. Qué bueno, sí. qué bueno. Hablando un poco de las tendencias, ¿qué es lo que más actualmente se está manejando? Digo, todo va evolucionando, ¿no? Las generaciones también van evolucionando. Ahorita estamos trabajando mucho con las nuevas parejas, ¿no? Los Gen Z. Los Gen Z, sí. Sí, que es todo un tema, ¿no? Estas generaciones que viven más sobre
como que ellos están buscando más, no lo tradicional, es como experiencias diferentes, ¿no? Su evento incluso muchas veces no está tan enfocado a las cuestiones que estábamos antes acostumbrados, ¿no? Es como que sí tienden a buscar identificarse mucho con sus vendors, Sí, con sus proveedores. ¿Qué has visto de ese cambio? Yo he visto, por ejemplo, cuestiones de los content creation, right? ajá. Que se está Sí, volviendo un poquito. como fotógrafo, como videógrafo, yo creo que el primer cambio que he visto es que estas parejas de la nueva generación, especialmente Gen Z, Ujú, quieren estar presentes. They want to live the moment. yeah. Como te dijera, quieren disfrutarlo más y lo que menos he visto que quieren sentir es que la boda es un día de producción. Explico. Ah, un equipo de fotografía y video donde hay 4 o más personas ya es demasiado grande para este tipo de bodas. Entonces, eh, como fotógrafo, me ha tocado irme adaptando al hecho de, vaya, por ejemplo, te voy a decir una que es bien típica de los fotógrafos. Si entiendes un poquito de fotografía, están los lentes wide angle, Ujú. están mid-range y también están los teleforos. Ok. Típico de videógrafo principalmente y muchos fotógrafos es wide angle todo el time. Entonces tienen que acercar bastante a la acción Ujú. para capturar una foto, porque si estoy con un lente de 24 milímetros, 35 milímetros, pero quiero un close-up del intercambio del anillo, el momento, me tengo que acercar ahí. Correcto. Entonces, esta es una dinámica que las nuevas generaciones no le está gustando. Y en estas bodas lo que me he dado cuenta es que el teleforo, el long range Sí. lens, se ha convertido en mi mejor aliado porque no te quiere en el centro del aisle, ¿ok? Si es posible, bueno, te voy a contar esta experiencia. Tuve una pareja que hicimos el first look un mes antes de su boda. Ujú. La sesión del first look, vestido de novio y de novia, un mes antes de su boda. Wow. Porque el día de la boda me dijeron, we don't even want to see you. We don't want to be mean. No estamos tratando de ser groseros. Simplemente ni siquiera queremos notar que estás ahí. Captura lo que pase. Wow. Hoy te damos todo el control. La sesión de fotos fue increíble, el first look con la sesión de fotos. Y el día de la boda fue una experiencia bien diferente porque solo estábamos para capturar lo que estaba sucediendo. La pareja O no sea, se distrajo en fotografías. no les pedías que posaran, no les No, pedías. no. Es lo que fuera, como se fuera dando. Todo era cándido, todo era cándido. Lo que estaba sucediendo era lo que había que capturar. No querían ver al fotógrafo ni nada. Entonces, el cambio principal que yo he visto con los Gen Z principalmente es que they want to be present, they want to live the moment, quieren disfrutar a la gente que están invitando, porque no están invitando solo porque es la tía de mi mamá o la amiga de mi mamá. Eso me he fijado. Están invitando a la gente que a ellos les importa y quieren disfrutar ese tiempo con ellos. A lo mucho te dan 10 minutos para fotografía. Correcto. ¿Me explico? Entonces, nos toca irnos adaptando en ese sentido. Creo que están haciendo bodas más pequeñas, Ujú. más pequeñas. Eh, el, creo que con los millennials sucedía algo, y es que a cada boda que iba esa novia, traía una idea diferente para su boda. Ujú. De cada boda que era una bridesmaid, ella traía esto, lo quiero para mi boda, y terminaba con una boda súper saturada, con un montón de actividades, pero con casi nada de tiempo para disfrutar el propio día de su boda. Sí. Creo que ahora está sucediendo lo contrario en ese sentido. Sí, sí, he escuchado cambios así interesantes, ¿no? Incluso los protocolos tradicionales de las novias antes del tirar los ramos, eso también ya se está desapareciendo, ya no tiran los ramos, ya hacen una serie de cosas muy interesantes, ¿no? Sí. Para hacer que la experiencia sea. O los bridal parties. Cada vez es más común, simplemente es la pareja, una dama de honor, el niño de los anillos quizás, o la niña con las flores. That's it, Ya, that's it. sí. Y como te digo, yo creo que no es porque las tradiciones sean malas, simplemente los tiempos cambian, Sí. las prioridades cambian, y creo que vamos aprendiendo de las experiencias pasadas. Si no aprendemos las experiencias pasadas, seríamos bobos, ¿no? Correcto. Y una de las cosas que yo he visto es que muchas cosas que realmente no funcionan en la boda, simplemente se han hecho por tradición, Ujú. no funcionan o no tienen ningún sentido, se están dejando de hacer poco a poco, especialmente con esta generación. Correcto. Y una de ellas, como tú dices, es tirar el ramo o que la liga, y ya están Ya. pasando a un plano allá muy atrás. Secundario, ¿no? O Sí. sea,
Sí, pues, son cosas como que se han pasado nomás como una inercia, ¿no? Sí. Yo el que quisiera, aquí lo digo abiertamente, sin filtros, que se acabara, honestamente, es la víbora de la mar. Yo alucino a la víbora de la mar. ¿Por qué? Porque luego están corriendo y me pongo nervioso. Mi problema con la víbora de la mar es liability. Sí, es que es lo mismo, Es a lo liability. que voy. Si está en el programa, yo no tengo ningún problema. Mi, mi idea es tu boda. Tú haces lo que te dé la gana. Sí. Es el día de tu boda. Yo no voy a dictarte qué hacer el día de tu boda. Correcto. Pero si vas a hacer la víbora de la mar, yo me voy a hacer a un lado. Sí, Y a no. capturar de lejitos lo que pueda. Porque si tiran un flash, o una luz, tiran un tripod y le cae a una persona, al final la liability es para mí. Sí, ¿Me ¿no? explico? Entonces, Para nosotros también. pero cada vez que salen botada una persona ahí y se cae en el... No, es algo... lo peor es cuando empiezan entre las mesas a correr. Sí, entre las mesas. entre las mesas y luego que los suben y que los jalan y bueno. Sí. Es todo una historia, pero o sea, la verdad es que son cosas culturales y tienen en su cultura, especialmente la víbora de la mar es algo de nuestra cultura, ¿no? Ujú. Tiene sentido para muchas personas. Hago muchas bodas multiculturales, como te digo, y a veces veo cosas y digo, ¿y esto por qué? No, en su cultura tiene Sí. sentido. Claro. Y he escuchado gente de su propia cultura decir, yo no sé ni para qué hacen esto, pero es su cultura y al final de cuentas toca respetarlo. Pregunta directa, ¿mito o realidad? Mito o realidad, las mejores fotos son las posadas, ¿cierto o no es cierto? No es cierto. No es cierto. Generalmente la foto que te va a hacer llorar no es la que el fotógrafo posó. Es la foto donde salió mamá que ya no está con nosotros. Mm. Es la foto donde el papá con la novia en el baile especial terminó el baile y se amarraron en un abrazo y la novia nunca había visto a papá emocionar porque generalmente en nuestra tradición el hombre tradicional es muy macho, muy proveedor, muy Sí, no protector. muestra las No mostramos emociones, ¿no? nuestro bueno. Entonces ese día lo vio quebrarse. Entonces sí, es un mito, no es la foto posada. Son nuestras preferidas para vender, pero no son necesariamente Para el las marketing. más atesoradas. Correcto, es verdad. Mito o realidad, ¿se necesita siempre un fotógrafo o un videógrafo? Ya lo mencionaste un poquito, pero directamente para esas personas que dicen, necesito, ¿cuándo se necesita un fotógrafo o un videógrafo? Eso ya es decisión personal. Yo creo que se necesita siempre. Ahora, necesitas a Magdiel, necesitas a Gerardo Mandujano, qué sé yo. Hay tantos talentosos aquí, ¿no? Correcto. Eso ya depende de qué es lo que tú quieres, porque hay gente que simple y sencillamente con descargarse una app en el teléfono y poner un QR code y comparte todas las fotos, ya con eso tiene suficiente para su boda. Yo no lo haría, pero mucha gente lo hace. Correcto. O, por ejemplo, ¿necesitas video? Yo creo que sí. Si es algo, mira, ¿sabes cómo lo valoro yo? Hasta ahora no he escuchado a alguien que haya dicho, me arrepiento de haber tenido fotografía en la boda o me arrepiento de haber tenido un videógrafo. Pero sí he escuchado gente decir, me arrepiento de no haber contratado un videógrafo o me arrepiento de no haber contratado un fotógrafo. Pero si el video tradicional no es algo que tú estás buscando y quieres más un content creator que te esté capturando todo el día en un celular y eso es lo tuyo, by all means, get one, porque en realidad nunca te vas a arrepentir de haberlo hecho. Correcto. Yo voy a agregar una más. Hay gente que dice, me arrepiento de haber contratado a un fotógrafo que no es como MacDill, que no es bueno, ¿no? Porque ahí es donde hablamos de lo mismo, ¿no? O sea, ahí es donde va el valor de la inversión, ¿no? O sea, Lo que pasa es que mira, las bodas se han vuelto algo fuera de control en cuanto a precios. Las bodas son caras. Quinceañeras son caras. ¿Okay? Es caro. Y tenemos que comprender que hay mucha gente limitada en su presupuesto, ¿no? Pero yo soy de la creencia que no es el presupuesto el que realmente te da un buen vendor. Hay buenos vendors en cada categoría, en cada rango de precio. Correcto. Hay buenos vendors. Sí. Mi recomendación es que siempre te vayas con alguien. Lo primero que yo haría es, la primera opción de vendor que quiero contratar es alguien que ya alguien me recomendó. Alguien que yo conozco o un evento donde yo estuve y que lo vi cómo hace. Esa es la primera opción que tengo como vendor. Si no encuentro a alguien por recomendación, pues tengo que ver reviews, ¿no? Y no reviews de Karens, como dicen los gringos, ¿no? Sí. Reviews objetivos. Correcto. Pero en toda categoría de precios, honestamente, hay buenos vendors.
yo tengo un equipo grande de fotografía y video que me ayuda porque a veces hacemos hasta 3 eventos. Eh, y yo conozco fotógrafos que sus precios son muy accesibles. Y yo digo, wow, pero su trabajo es muy bueno. ¿Por qué cobra tan barato? Ya. Y a veces, a veces hay gente que no se sabe vender. A veces hay gente que simplemente es lo que espera, pero son muy buenos. Y los hay en todas las categorías. Están trabajando, yo creo, en esa parte de la evolución, ¿no? O sea, de llegar al punto del nivel. Y muchas veces, todos los servicios lo vemos, ¿no? La gente, para estar un poco más ocupadas, empiezan a bajar precios o no necesariamente a ofrecerse con un valor justo de mercado, que es, yo siempre he abogado, ¿no? Y siempre cuando hablo con los vendors que tenemos también, encontrar la justa medida, ¿no? Porque nuestro trabajo vale, yo digo, el trabajo como el tuyo vale, tiene un valor y pues no, tampoco podemos. Sí. ¿Sí me explico? Obviamente estoy condicionado por mi conflicto de intereses, pero realmente lo que cuenta es la experiencia. Al final de Correcto. cuentas, lo que estás comprando es una experiencia. Porque Así es. yo te digo, cakes de boda, mucha gente puede hacer cake de bodas. Ujú. Hacer el cake de boda que tú querías es otra cosa. Correcto. ¿Ok? O DJs, conozco muchos DJs. Ujú. ¿Ok? Un DJ que realmente vaya a ser tu evento inolvidable no es cualquiera. Y yo lo decía temprano compartiendo con otros vendors, a veces escucho esta excusa constantemente decir, no, es que el Metroplex, el mercado de bodas está saturado, porque si tú te vas a Wedding Wire, por ejemplo, fotógrafos, que es lo que yo conozco, si tú te vas a Wedding Wire y pones fotógrafos en Dallas, salen como 1,200 fotógrafos en Wedding Wire. Ujú. Y los que no están en Wedding Wire, ¿cuántos fotógrafos hay en el Metroplex? Entonces, la primera tendencia es decir, no, es que es un mercado que está saturado y la gente empieza quizás a acomodarse en precio y todo eso. No, en realidad no es un mercado saturado porque los que realmente están haciendo buen trabajo de manera responsable, que tienen la experiencia, que te van a ser justos, que no te van a fallar, realmente es una minoría, no son todos. Están No son todos, limitados. porque Es verdad. no es el rifle el que hace el francotirador, ¿no? Al final de cuentas, cualquiera puede comprar una tabla de DJ, cualquiera puede comprar una cámara estos días, cualquiera puede irse y comprar la cantidad de flores y decoración, no significa que la vas a ver cómo arreglarlas. ¿Me Correcto. explico? Muy bien. Magdiel, ya vamos a pasar a la última parte. Hemos tenido bastantes puntos muy interesantes. Muchas gracias de nuevo. La verdad ha sido una conversación muy enriquecedora y pues aprender todas estas partes. A ver cuándo lo repetimos, pero con Adriana. Tiene que venir Adriana. Adriana. Sí. Ándale, sí, tu esposa, claro, sí. Sí, con mucho gusto invitados Sí. a regresar. Y vamos a estar teniendo conversaciones porque en estas pláticas de repente la gente nos dice, debieron haber tocado un punto diferente, nos Ajá. faltó hablar sobre esta cuestión. Vamos a estar dando seguimiento a todo esto, ¿no? Que esto sea pues una constante, estar tocando los aspectos que nos hagan falta para seguirnos manejando pues en lo mejor. En Lo cada una. importante es que no se pierdan cada capítulo de podcast, Sí, no porque se lo más de pierdan. alguno va a hablar del tema que usted quería que escuchar. Sí, exactamente. Un último consejo para alguien que quiere o está aspirando a ser como tú. ¿Qué les dirías que te hubiera gustado que alguien te dijera? Algún fotógrafo que está buscando entrar a esta industria o que está en el camino, ¿no? Yo lo que le diría es que si yo lo pude hacer, cualquiera lo puede hacer. La verdad, no me considero especial. Eh, Soy alguien que se motiva eh, en la responsabilidad. Soy alguien que encuentra las soluciones en la crisis, la creatividad en la crisis. Eh, pero eso no me hace especial, honestamente. Hoy en día hay muchas herramientas accesibles, la mayoría gratis, pero también hay herramientas de pago de manera muy accesible para cualquiera que quiera aprender cualquier cosa. Y cuando se trata de creatividad, como cualquier otra profesión, es la constancia, es la perseverancia, la disciplina la que realmente te hace bueno, no es la creatividad, porque mira, la dedicación mata talento. Sí, La dedicación mata talento. eso es verdad. Entonces, ah, ¿qué le podría decir a alguien que está aspirando a ser fotógrafo? Si eso es lo que le gusta, si es algo que quieres perseguir, el talento lo desarrollas. Yo creo que la gente que no podría hacerlo es una minoría. En realidad cualquiera lo podría hacer. Ocupa dedicación, ocupa mentoría, en cierto sentido. Nunca tuve un mentor en persona. Tenemos ya 10 años haciendo esto con mi esposa, pero sí tuve algunas clases en línea, ¿ok? Pero sí considero mentores a ciertas personas que sigo en línea. Creo que tengo mentores en línea, por decirlo así.
Entonces, la mentoría es necesaria. Pero sobre todo lo que realmente importa es la perseverancia, porque como cualquier negocio, pero considero que la fotografía es un negocio que se desarrolla muy lento. He conocido gente que ha dejado y renunciado a su trabajo para decir, hoy voy a ser videógrafo, hoy voy a ser fotógrafo. Y a más de algunos le ha ido bien, pero a la mayoría eso es un movimiento muy riesgoso. Mi recomendación siempre sería es, asegúrate bien que estás agarrado bien de una rama para que estés quizás tocando el fruto de otra, ¿no? Porque como te digo, se desarrolla muy lento. Lo otro que podría recomendar es algo que no hice y que apenas lo empecé a hacer unos años atrás es hacer networking. Es importante conocer la gente en la industria. Correcto. Es importante que si es fotografía o cualquier otro vendor, ofrécete ir a ayudar. Ofrécete ir a hacer la sombra de ese fotógrafo, de ese DJ, de ese decorador el día de la boda. Y sea una solución, ayuda. Sí. No, acércate diciendo, hey, ¿cómo te puedo ayudar? Y si fuese yo, te diría, oye, Pablo, estoy muy interesado en coordinación, diseño y decoración de eventos. Te pago si me dejas ir a hacer tu sombra un día de boda. Porque es una inversión en mí mismo. Correcto. Entonces, pero de que se puede, sí se puede. Y es mucho más fácil de lo que la gente cree, honestamente. Sí. Sí, buenos consejos. Realmente creo que es válido acercarnos a gente que ya ha caminado ese camino, ¿no? Sí, sí. Y del que puedes aprender, dejar un lado un poco tu ego muchas veces, ¿no? Porque ese es uno de los principales barreras, ¿no? Que la gente Sí. cree que ya está listo. Y el egoísmo también. Y el egoísmo, sí. El egoísmo también. Sí, esta industria es de continuo aprendizaje, de continua preparación y actualización. O sea, por eso existen, no sé, congresos, conferencias, Sí. toda una serie de recursos, de grupos de apoyo, donde te reúnes con gente de la industria. Eso que mencionas, el networking es crítico, es muy importante, ¿no? Sí, sí. Completamente de acuerdo. ¿Algún otro punto para finalizar, Magdalena? Con No. las parejas o no sé, que no hayamos tocado. Bueno, primero que todo, gracias por aguantarme aquí tanto tiempo. Lo único que podría decir, especialmente a las parejas, es su día de la boda. No permitan que nadie les diga qué hacer. Y eso incluye a papá y mamá. La verdad se los digo, Sí. eso los incluye. Planifíquenlo de acuerdo a lo que es importante para ustedes dos. Y el número uno para mí es, en tu boda tiene que estar la gente que a ti te importa y que es recíproco, que tú sabes que a ellos les importa. Sí. Porque si no, mira, la cantidad de gente que yo miro ahora con entitlement, gente, como te dijera, que cree que la boda se trata de ellos, quejándose de la comida, quejándose del DJ, quejándose del venue. Tú no estás ahí. Esa fiesta no es para ti. Es una celebración de la pareja. Entonces, asegúrense de tener a la gente que realmente debe estar ahí. Y el que no, ¿qué importa? Siempre van a hablar. Completamente. Siempre. Bueno, aquí en el podcast los he escuchado a ustedes, especialmente lo escuché a ti Sí. o a Jaime, no sé quién fue que dijo que un evento es para disfrutarlo, no para sufrirlo. Completamente de acuerdo. Invita a las personas equivocadas y lo vas a sufrir. Así es. No, me da mucho gusto que tocas ese tema, es crítico, la verdad, Sí. y nos estamos ¿Ya lo sumando patentaron? sí, Hay que patentarlo. bueno, no, todavía no, lo de la frase Va a haber todavía que no. registrarlo. Habrá que registrarla, pero la parte que mencionas de que realmente tenemos que tener la gente que tiene que estar. Sí. Esa parte nos impacta a todo, te impacta a ti como fotógrafo, nos impacta a nosotros como venue también, o sea, porque somos testigos de toda esta dinámica, ¿no? Ujú. No tenemos que tener gente aquí, o más bien las familias no tienen que tener personas que no, pues realmente que no están viviendo esa Sí. experiencia en el momento de la manera correcta, ¿no? Sí. Sí. Y todo va a salir mejor, más bonito, y todas las cosas van a fluir Sí, como debe fluir definitivamente. esto. Entonces, bueno, de nuevo, Magdiel, muchísimas gracias. Un placer, un gusto tenerte aquí con nosotros. Antes, dinos cómo te pueden encontrar en tus redes sociales. Bueno, nos encuentran como Magdiel Photography. Magdiel se escribe con G, Magdiel. Estamos en Instagram. El más fuerte estamos en Instagram, pero también estamos en Facebook, en TikTok y en YouTube. Pero nuestro website es realmente
donde pueden encontrar todo lo que necesitan saber acerca de MacDill Photography and Film, especialmente de mi esposa y yo, ver el trabajo, behind the scenes y toda la información que necesitan es macdillphotography.com. Just Google it. Solo ponen MacDill y les va a salir ahí en Metroplex. Perfecto. MacDill no es muy común. No, de verdad. Y yo creo que lo vamos a poner aquí abajo cómo se escribe para Sí, MacDill, sí. De hecho, pues, de nuevo agradecerte también por la parte del apoyo en pues, nuestro productor, ¿no? Gracias. Asociado con los podcasts y siempre lo tagueamos ahí porque la verdad que pues es garantía, ¿no? Sí. MacDill, hagas tú. No, gracias a ustedes, especialmente a ti, por soñar también, porque siempre es algo que he deseado hacer y colaborar con alguien, y creo que se te da muy bien a ti. Te felicito por la dedicación que le estás poniendo, especialmente porque hay mucha gente que necesita esta información, y la información, si no es el canal correcto, pues la información difícilmente va a ser la correcta. Exacto. Sí, entonces creo que tienes eres una autoridad en lo que haces en la industria de las bodas, por toda la experiencia que tienes, por la creatividad que tienes, las habilidades que tienes, y sobre todo por la cantidad de tanto corporativos, quinceañeras y bodas con las que ya has trabajado. Entonces, ¿quién mejor que tú para llevar esto a cabo? Así que gracias por lo que estás haciendo tú también. No, muchas gracias. Realmente es un esfuerzo colaborativo con todos los vendedores, ¿no? Detrás de un evento, muchas veces somos las caras que ven principales, pero hay todo un equipo de trabajo. Correcto. Toda una colaboración, todo un sistema. Yo lo digo, un sistema que tiene que funcionar como cualquier sistema, como el cuerpo humano, como cualquier sistema. Todo tiene que estar coordinado en sus partes críticas, todo tiene que estar perfectamente sincronizado, planeado para que las cosas se den como se ven. Correcto. Y de nuevo, fotografía es clave, ¿no? Pues muchísimas gracias de nuevo por ver este podcast. Gracias por seguirnos, por compartir esta información, que es lo más importante, que otras personas se beneficien con el aprendizaje. Si les gustó, por favor compartan, denle manita para arriba, manita para abajo, decimos siempre. Si algo no les gustó, pónganle. También no pasa nada, no somos sentidos, ¿verdad? Sí. Somos de los pocos hispanos que no somos sentidos. Si nos quiere mencionar la mamá, también. También, dele duro. Sí, no hay problema. Bueno, gracias de nuevo y los esperamos en el siguiente episodio de Figo Talks, eventos sin filtros. Gracias. Conversaciones reales para eventos reales. Gracias, hasta la próxima.